Bueno, me parece que me invitan a viajar esta noche. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿A dónde bien. me lleva ahora? ¿Y nos vamos a Estados Unidos? Vamos. Y si queremos meternos en la campaña electoral y en esta recta final hacia los comicios de Estados Unidos, vamos a tener que viajar hacia allá. ¿Qué te parece? Vamos a conocer cómo se está viviendo estos días, horas previas a la elección. De alguna manera, porque hay mucha gente que ya ha votado y nos parece un tema de sumo interés para que podamos abordarlo y para conocer cómo se está llevando, cómo se está viviendo esta previa de las elecciones en Estados Unidos. Sí, y cómo es el sistema, que sí, en muchos casos de eso también vamos a hablar, difiere bastante de cómo lo hacemos o cómo son los comicios aquí en Argentina. Por eso vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Joana Zerbone es argentina-americana, porque nació en Argentina, pero desde muy chiquitita que vive en los Estados Unidos. Y ella es analista independiente y ex vocera del Partido Demócrata en la Florida. Joana, gracias por atendernos. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Joana, en vista de lo que uno puede repasar a partir de los sondeos, de las especulaciones, ¿vos considerás que a esta altura la elección ya está definida, que los votantes americanos tienen todavía tiempo de modificar su voto o será solamente confirmar lo que ya tienen definido en estas últimas horas? Bueno, todavía tenemos tiempo, la elección es el 3 de noviembre recién y hay muchas formas diferentes para votar, hay mucha gente que ya ha votado, de hecho lo que sí estamos viendo es una participación enorme de votación, aquí el voto no es obligatorio y se está viendo una participación mucho más alta de lo normal, de hecho ya han votado 45 millones de personas, que es mucho. Y se está viendo que se está cambiando la forma en que se está votando, mucha gente está votando por correo, donde se manda la boleta por los temas del coronavirus. Y creo que, aunque todavía falta tiempo, creo que ya muchas personas se están dando cuenta de que por quién quieren votar. Vemos que hay una división importante en el país y estamos viendo que, muy interesante, Donald Trump en este momento está perdiendo apoyo en muchos grupos que él ganó en el 2016. Eso ha sido como las partes más interesantes de las encuestas hasta ahora, es ver que, por ejemplo, entre mujeres ha perdido muchísimo apoyo, especialmente las mujeres que viven en los suburbios del país. Entre personas de tercera edad también muchísimo apoyo ha perdido y vemos que estas personas parece que van a votar por Joe Biden, es lo que están diciendo las encuestas. Entonces estamos viendo un movimiento en cuanto a los votantes, pero todavía falta y se espera que va a haber muchísima más participación, especialmente en esta última semana. Joana, varios fueron los ejes de campaña, seguramente diferentes a lo que fueron otras experiencias electorales. Desde aquí, desde el extremo sur del continente, nos interesa saber qué lugar ocupó Latinoamérica, particularmente Argentina. Me anticipo tal vez a tu respuesta, pero quiero que me confirmes qué lugar ocupa nuestro país en la agenda de discusiones de las relaciones internacionales en esta campaña americana. Latinoamérica ha sido un tema, especialmente en la Florida, donde hay una comunidad de latinos muy importante. Acá, en este estado, yo estoy en la Florida, vemos que los temas dentro de Latinoamérica más importantes han sido las relaciones con Cuba, con Venezuela, con Colombia, también porque son las comunidades que más número tienen. En general, lo que se suele hablar que tiene que ver con todo Latinoamérica, incluso con los argentinos, es la política de inmigración. Bajo Donald Trump estamos viendo una política, yo diría que generalmente cruel, ¿no? Ha sido muy fuerte y en muchas situaciones se ha cuestionado si hay violaciones ahí de derechos humanos, ¿no? Se han visto las fotografías de los niños en jaula, de que se han separado de los padres, y justo, de hecho, el otro día salió un reporte que dicen que los niños que fueron separados de sus familias, aún hay casi 550 que no han sido, que sus familias no se saben dónde está y que esos niños puede ser que estén separados por mucho tiempo de sus padres. Entonces el tema migratorio, sí, aparte se ha cortado muchísimo las visas,
muchísimo la entrada al país. Entonces, esos temas suelen afectar especialmente a América Latina y claro que también a los argentinos que están viniendo para acá. Te quería preguntar por la cuestión China, obviamente, que es otro de los ejes de campaña, pero la injerencia de China en Latinoamérica, sus vínculos con probablemente Venezuela, seguramente con Argentina también, ¿eso es un motivo de preocupación en esta campaña y la próxima gestión de gobierno? Aquí se está hablando mucho de China, de diferentes formas. Primero, y yo diría más que nada, es en qué está involucrado Donald Trump con China. Salió un reporte en el New York Times hace poco que dice que él tiene una cuenta, como una cuenta como clandestina, sin declarar, de dinero en China, y que él ha pagado cientos de miles de dólares en impuestos a China, que en realidad es muchísimo más de lo que ha pagado acá, porque él en los últimos años aquí, a los impuestos estadounidenses, aunque él dice que es millonario, solamente pagó $750 en impuestos. Entonces aquí hay mucha pregunta en cuanto a temas de corrupción y el presidente específicamente en lo que es China. Y también su apoyo a un gobierno que está apoyando a muchos gobiernos en América Latina, como el gobierno de Maduro, por ejemplo, que aquí se ha criticado muchísimo. Entonces eso es lo que estamos viendo en cuanto a la relación con China y América Latina, y especialmente China con Trump. Bueno, ese ha sido justamente uno de los temas del debate de días atrás, ¿no? China, soy un hombre de negocios negociando, dijo, en realidad cuando le plantearon lo de China, y la contraposición que le hizo él a Biden por el tema de Irak, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, yo creo que Biden fue uno de sus mejores momentos en ese último debate, cuando él enfrenta a Trump sobre sus negocios muy raros, básicamente clandestinos con China, con negocios oscuros con China, y también sobre la corrupción en cuanto a sus impuestos. Fue un ataque muy fuerte, es algo que se le está criticando mucho al presidente. Creo que ese fue uno de los momentos mejores para el ex vicepresidente. Yo quisiera detenerme un segundo en el tema racial, ¿no? Biden planteó como un problema institucional el racismo en los Estados Unidos en el último debate. Y Trump planteó el hecho de, soy la persona después de Lincoln que más hizo por la comunidad, por ejemplo, afroamericana. Yo no soy racista. ¿Cómo se ve esto desde el lado de los inmigrantes? Sobre todo, bueno, en la Florida hay muchos, ¿no? Porque uno desde acá tiene la imagen, cuando se hablaba de México, del muro, de una persona que, bueno, con el racismo lindaba, ¿no? O linda, en todo caso, digo, por eso, este planteo que él hace. Creo que absolutamente. Es decir, que Donald Trump diga que es la persona menos racista, creo que en realidad es absurdo, es casi un chiste, ¿no? Si no fuera tan triste, que eso es lo que estamos viendo acá en este país, donde se supone que no debería de haber ese tipo de división. También en ese debate, la parte de eso, cuando estaba hablando de los inmigrantes, dijo que también muchos de los inmigrantes que vienen acá pidiendo asilo son de bajo coeficiente intelectual. Así que ya es otro insulto más de tantos que ha hecho a los inmigrantes. Y en cuanto al tema racial, este año en Estados Unidos hemos visto las marchas en contra de la violencia policial, especialmente en contra de la comunidad afroamericana, y ese era un momento para que Donald Trump pudiera unir al país y escuchar a lo que está diciendo la comunidad afroamericana y también la comunidad latina, en muchos casos, de que sufren una violencia de la policía sistemática que no se ve en otras comunidades. Esa era una gran oportunidad, yo creo que él tenía, y no la tomó. Al contrario, se puso del lado de muchos grupos de supremacistas blancos. De hecho, fue altamente criticado en el primer debate por diciendo que aguarden. Cuando se estaba hablando de grupos de supremacistas blancos, se le pidió al presidente si él estaba dispuesto a decir que él no estaba vinculado con ellos, y él, en vez de decir no estoy, dijo no, aguarden. Y eso fue una crítica muy grande que se le hizo. Creo que ya es algo que muchos estadounidenses ya no quieren ver más, no quieren ver más estas divisiones.
y creo que eso lo ha ayudado mucho a Joe Biden, porque lo dijo, de hecho, Joe Biden, este es el primer presidente que no ha tratado de unir el país y que ha causado más divisiones, especialmente en temas raciales, y es así, desafortunadamente. Quería consultarte sobre los perfiles de los dos candidatos y particularmente centrarme en la figura de Joe Biden, que seguramente si llega a la presidencia será uno de los más veteranos en alcanzar este cargo, y por Trump respecto de esas variaciones, si es que efectivamente fueron así, fue una estrategia de campaña, respecto del coronavirus que ha atravesado sin duda el escenario político, también la campaña. ¿Fue un Trump distinto después de su COVID positivo? No, diría que no, y todo eso, creo que algo que todo el mundo se preguntaba, ¿no? Es que si él iba a actuar de forma diferente, a abordar la pandemia de forma diferente después de que le diera positivo con el virus. No. De hecho, en el último debate que se hizo, se vio que mintió mucho, es decir, dijo muchas cosas falsas sobre el virus, como que, por ejemplo, ya se está yendo, ya estamos teniendo más infecciones. Eso no es verdad, simplemente estamos viendo otro oleaje de infecciones en el país, incluso hasta 60.000 infecciones nuevas por día estamos viendo. Y tampoco hemos visto que él ahora adhiera a los protocolos de salud, que era en parte por la cual se infectó, claro, ¿no? Pero sigue sin querer usar máscara, sigue diciendo que no es siempre necesario. Entonces vemos todas estas, básicamente las mismas mentiras que ha venido diciendo desde que empezó la pandemia y la misma mala gestión. Había escuchado en las últimas semanas a muchos analistas, inclusive cadenas internacionales de televisión, planteando un poco la superficialidad o en todo caso la falta de profundidad en los temas durante esta campaña. Una campaña que sin lugar a dudas es diferente como todo lo que está atravesado por esta pandemia. ¿Crees, Joana, que esa coyuntura se aprovechó justamente en ese sentido? No, y diría que no se han ido muy profundo en los temas en general en estas campañas. Creo que el primer debate fue como el peor ejemplo de eso, ¿no? En que vimos que de verdad no se pudo hablar nada, no se pudo escuchar nada, y ahí creo que vimos dos candidatos muy diferentes. Vimos uno que era Joe Biden, que trató de presentar planes y después vimos que no podía por el otro candidato, que interrumpía, insultaba, gritaba. En el último debate sí vimos un poco más de profundidad. Creo que ahí hubo muchos reportes que los mismos asesores de Donald Trump le estaban diciendo de que tenía que bajar un poco el volumen porque no fue algo que fue bien aceptado su actuación en el primer debate. Pero yo creo que en parte por eso, porque se ha estado hablando de tantas cosas falsas, especialmente desde la campaña de Donald Trump, que no se ha podido entrar en los temas serios. Y eso yo creo que el que más sufre es el ciudadano estadounidense, porque la realidad que estamos viviendo estos últimos 8 meses es que tenemos 220.000 muertes por COVID, tenemos 8 millones de desempleos y tenemos 400.000 pequeños negocios que han cerrado sus puertas. Entonces estamos viviendo una realidad aquí muy difícil, pero durante esta campaña no hemos escuchado, especialmente desde un lado, los planes que hay, ni qué se va a hacer para tratar de sacar el país de esta crisis. Quiero cerrar esta primera etapa, si Joana después nos acompaña para meternos un poco más en el sistema electoral, con esto que me parece que quedó pendiente y que quería repreguntarte. ¿La edad de Biden es una preocupación para el americano? Yo no creo, en realidad no tienen mucha diferencia en edad, uno tiene 74 y el otro tiene 77. Yo creo que lo que más la gente le gusta de Joe Biden es su experiencia y la gente lo conoce, él fue vicepresidente acá y de hecho con la administración de Barack Obama sacaron al país de una crisis económica muy fuerte, la recesión del 2008. Entonces yo creo que lo que ahí más está viendo la gente es la experiencia que él tiene en poder gestionar durante momentos difíciles como el que estamos viviendo ahora. Y más que la edad, también creo que se está mirando la seriedad, porque se ha vivido en los últimos 4 años verdaderamente en muchas formas un circo con el presidente Donald Trump, y creo que ya los americanos están cansados
y ya quieren seriedad otra vez en la Casa Blanca. Si nos acompaña un minutito, hacemos una pequeña pausa y después nos metemos a ver cómo votan los americanos. Exactamente, ya volvemos, no se vayan. El valor de decir la verdad, ¿no? Lo decía Joana recién, ¿no? Lo importante que tiene para los americanos, no mentir. Para los americanos y que, en cualquier país serio. Sí. No, claro, para nosotros acá en Argentina, Joana... Es increíble, pero la campaña de desinformación que hay... Yo ya he trabajado en muchos ciclos de campaña, ciclos electorales, nunca he visto nada así. Nunca he visto nada así, desafortunadamente. Le hace a uno preocupar, de verdad, sobre qué va a pasar, ¿no? Qué va a ser las consecuencias de eso a término largo. Bueno, muchas veces, ¿no?, las campañas se basan en eso, en la desinformación en lugar de la información. Tal vez sea una estrategia de campaña, ¿no? Sí, siempre. Y siempre hay, viste, cosas que se exageran, pero el nivel que hemos visto es pero cualquier cosa. Y es como que la gente no sabe qué es verdad, qué no, y como dije, el que sufre es el mismo ciudadano, ¿no? Porque la realidad que están viviendo es una realidad muy difícil y no saben qué es verdad y qué no. Germán, me parece que acá vale esto que estábamos hablando antes y que quería saber respecto a las redes sociales. Sí, sin duda, porque en la campaña anterior fue un eje de críticas, de cuestionamientos, derivó en investigaciones incluso. ¿Cómo se ha vivido a través de redes sociales esta oportunidad? Perdón, no pude escuchar, ¿cómo se...? No, ¿cómo lo han vivido? Si de alguna manera se ha incrementado algún tipo de control o revisión de la información que circulaba por redes sociales. Sí, se está viendo más controles en Facebook, en Twitter especialmente. De hecho, Twitter hay veces que hasta como que ha puesto como mensajes debajo de los tweets del mismo presidente Trump que dicen este tweet no es verdad, hay cosas en este tweet que son falsedades. Sí, se están haciendo cosas. Yo diría que no es suficiente para poder controlar las campañas de desinformación que estamos viendo, especialmente con comunidades latinas. De hecho, se han hecho varios reportajes sobre eso, que a través de Facebook y de WhatsApp especialmente se están haciendo muchísimas campañas donde son mentiras lo que se están diciendo completamente. Y de hecho que algunos vienen desde América Latina. Por ejemplo, hubo un reportaje que dice que hay algunas campañas de desinformación que están viniendo de Colombia, por ejemplo, y que están llegando a los residentes de la Florida específicamente. Entonces es algo que creo que es un tema muy serio y que especialmente las redes sociales tienen que ver qué pueden hacer para tratar de mitigar ese tema, para que la gente esté recibiendo información correcta, para que puedan hacer la decisión informada cuando quieran votar. Bueno, Joana, volvamos al principio de la charla cuando vos dijiste que ya un montón de gente votó, ¿no? Entonces nosotros los argentinos escuchamos cuando estamos acostumbrados a concurrir todos un domingo, todos juntos y en malón y en patota a votar. Y entonces decís, ¿cómo que la gente ya votó si las elecciones no fueron? Esto más allá que ahora se ha ampliado por la pandemia, como vos señalaste, ¿siempre es de esta manera? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Mandan por correo las boletas? He visto que hay buzones en la calle. Contame de esto, por favor. Morí cuando vi eso. Sí. Bueno, siempre ha sido que la votación se hace a través de varios días en este país. En realidad, cada estado tiene el poder de crear su propio proceso. Todo el mundo tiene la fecha límite del 3 de noviembre. Pero, por ejemplo, aquí en la Florida, que es donde más ejemplos te puedo dar porque lo vivo acá, de hecho voté hoy justamente, acá tenemos el voto que se llama voto anticipado o voto temprano, que ya las urnas están abiertas, uno puede ir, uno vota como normal, ¿no? Llena la boleta y la pone en una máquina. Eso es hasta el día de la elección. Después tenés el voto por correo, que ya se hacía en varios estados. De hecho, hay algunos estados que es prácticamente la única forma en que se vota, como por ejemplo Oregón, donde te mandan la boleta a tu casa, uno se registra para votar por correo, te mandan la boleta a tu casa, uno la llena, y de ahí tenés la opción de devolverla a través del correo o de dejarla
en un sitio específico. Eso en muchos estados este año, porque hay mucha gente que no quiere ir a las urnas por miedo al COVID-19, se ha ampliado muchísimo. Y entonces de ahí vienen, por ejemplo, las cajas en la calle, como los buzones en la calle, donde uno puede dejar su boleta. Y eso también se empezó a hacer con los buzones en la calle para tratar de como ayudar al sistema del correo acá nacional, porque se espera que va a ser una ola tan grande de boletas por correo que va a ser demasiada presión sobre el correo nacional. Entonces es una forma de como tratar de mitigar eso para que la gente, en vez de mandarla por correo, directamente la deje en el buzón que está en la calle. Joana, ¿estos votos adelantados se toman como votos adicionales o es gente que de todas maneras iría a votar el día o hasta el 3 de noviembre? Digo esto porque en algunos estados he leído que se estuvo haciendo un conteo y hay registros que 1 de cada 5 de esos votos adelantados no votó hace 4 años. Eso en realidad viene porque acá el voto no es obligatorio. Claro. Entonces, siempre se mide, ¿qué va a ser el porcentaje de participación este año? Entonces, este año estamos viendo que hay una participación muy alta. Se espera de que va a romper récords. Entonces, esos votantes, como acá el voto no es obligatorio, esos son votantes o que nunca han votado antes, por cualquier razón, o que son lo que se llama votantes esporádicos, que votan de vez en cuando. Quizás solamente durante las presidenciales, quizás solamente si hay un candidato que les guste en particular, ¿no? Pero por eso ves esa como fluctuación en los números que dice que hay más personas votando este año. Es porque hay más interés en la elección, entonces ves más de lo normal porque el voto no es obligatorio. Yo te quiero consultar sobre el sistema electoral americano. En Argentina la experiencia existía antes de la reforma constitucional, una especie de democracia indirecta, es decir, se vota a un colegio electoral que termina por definir quiénes van a ser los vencedores de la elección, y esto, como ocurrió en la última oportunidad, a veces arroja como resultado que no necesariamente quien ha recibido más cantidad de votos sea electo presidente. Esto obviamente va a ocurrir de nuevo, se va a votar a través del colegio electoral, y mi pregunta es porque aquí en Argentina, tú sabes, es muy propicio a cambiar las reglas de juego. ¿En los americanos discuten esto en algún momento? Sí, se ha discutido mucho. Se discutió mucho después del 2016 porque efectivamente fue lo que pasó. Hillary Clinton ganó el voto popular por 3 millones de votos, pero el que salió presidente fue Donald Trump por el sistema electoral. Es algo que se discute mucho, también es algo que es muy difícil de cambiar, porque está en la Constitución. Y para poder cambiar la Constitución aquí es todo un tema a través del Congreso que llevaría muchísimo tiempo, o es a través de los estados, en el cual necesitas un gran porcentaje de los estados que estén dispuestos a cambiar el sistema. Y hasta ahora no se ha visto esa voluntad de tal forma, sea suficiente voluntad, sea por el Congreso o sea por los estados, para poder cambiar ese proceso. Entonces, yo no creo que eso cambie en el término corto, definitivamente no para esta elección. Para esta elección vamos a ver quién llega a los 270 votos electorales, que es lo que se necesita para ganar. Pero aunque puede pasar de nuevo de que haya un candidato que gane el voto popular, pero que no llegue a ser presidente porque el otro candidato llegó a los 270 votos electorales. Me provoca un poco de frustración eso, ¿no? O sea, digo, yo votante y gana, por ejemplo, quien yo voté, y es como que, digo, en un sistema directo, bueno, está bien, vos votaste y no ganó, pero digo, si ganó, ¿por qué? Como que la parte popular... A mí me gustaría mucho de esa discusión académica, ¿no? Es interesante discutirlo. Sí, y es algo que se creó también al principio, o sea, en los 1700, cuando se escribió la Constitución, que también era un momento en que solamente los hombres blancos que eran propietarios de tierra podían votar. Entonces se ve como muchas personas y muchos expertos especialmente dicen que ya es un sistema antiguo que no representa la voluntad del pueblo.
Una última, agradeciendo enormemente tu amabilidad. Argentina inicia negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos que... Una vez más. Una vez más, sí, por supuesto. O de alguna manera retoma negociaciones. ¿Con cuál de los dos candidatos crees que podría tener mejores expectativas? Si es que con alguno de ellos, con ninguno, ¿qué le puede aventurar a nuestro país en ese sentido? Sabiendo la importancia del voto, la definición de Estados Unidos en el Fondo Monetario. Yo creo que sería mejor en general para toda América Latina, incluso también para Argentina, especialmente en esta situación, sería Joe Biden. Está muchísimo más dispuesto a trabajar con el continente, a trabajar con la región, y no va... Yo creo que está más dispuesto a trabajar con personas de ambos espectros políticos, que no es lo que estamos viendo con Trump, que suele solamente ayudar a los líderes que están, que opinan lo mismo que él políticamente. Entonces, con una vuelta al Partido Demócrata, que suele ser más abierto a América Latina en general, creo que sería muchísimo mejor para toda la región y para Argentina con las negociaciones. Muchísimas gracias, Joana. Ha sido muy amable, hermosa charla. Que sea lo mejor para todos, ¿no? Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo y tu predisposición. Abrazo. Gracias. Un abrazo. Bueno, un informe amplio, completo, de lo que va a ser esta elección. Y es importante, claro, porque es de alguna manera, obviamente, la primera potencia mundial, definen en gran parte el futuro de nuestro país también, independientemente de los gustos y de las apreciaciones y de las expectativas, pero es vital poner el ojo en la elección de Estados Unidos. No, y además un informe muy completo porque, como digo, ¿no? Como señalábamos, es desde allá y una persona que es analista política, que está metida en el tema y que realmente puede darte una visión completa y panorámica de la situación. Gracias por invitarme a viajar virtualmente a Miami. Ahora todo es virtual, así es que tendremos que acostumbrarnos, no sabemos hasta cuándo. En la próxima prometemos estar in situ en la Florida. Gracias por acompañarnos, esto ha sido todo por hoy en Pulso Local. Nos encontramos el próximo miércoles. Gracias por estar.